Acerquémonos. Hace maravilloso Dios hoy. Hace que vive por los siglos de los siglos. Al que reina en todo lugar. Al que es y será. Al Dios omnipotente. Al poderoso. Al justo juez. Acérquese hoy y diga al Señor: hoy quiero adorarte, exaltarte y glorificarte. Y te pido para que tu palabra hoy sea en mí, Señor. Para que tu palabra esté en mí. Para que tu palabra sea esa espada con doble filo que penetra hasta partir, hasta separar mi espíritu, mi alma. Que llegue hasta las coyunturas, que llegue hasta los tuétanos, Señor. Que me haga discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Que hoy tu palabra haga bien algo nuevo, Señor. Hoy soy ese barro en las manos del alfarero. Dele gracias hoy por su casa. Diga: Señor, gracias, porque mi casa es casa de oración, es puerta del cielo. Porque hoy he declarado, Señor, que tu presencia está en este lugar. Quebrantas todo yugo de incredulidad. Quebrantas todo corazón obstinado. Quebrantas todo corazón, Señor, que es estéril para entrar en tu presencia, Señor. Y hoy cada uno de mi familia, de los que habitan en este lugar, de los que habitan en este sector, los que habitan en esta ciudad, Señor, son declarados para ti, Señor. Que tú los llevarás a ser parte de tu ejército, que tú te sentarás con ellos a la mesa, Señor. Padre, te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerde que estamos en nuestro 8º día de ayuno. Ya casi, nos faltan 2 días para vencer, para ser victoriosos. Estos 10 días entonces hemos conocido la palabra del Señor, las profecías que tiene el Antiguo Testamento, pero que nos dan testimonio y son una fidelidad a lo que nuestro Señor vino en el Nuevo Testamento, a traernos esa redención, a librarnos del yugo del pecado, a darnos vida, salud y salvación. Entonces, hoy lo invito para que usted esté con nosotros a las 7 de la noche, presencial en Yotoco, el resto de las ciudades virtual. Y prepárese, porque el día sábado tendremos ese gran cierre de nuestro tiempo de ayuno en vigilia, desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana, a las 12 de la noche. Todo un tiempo especial con nuestro Señor, para que usted tenga, dice la palabra del Señor, que estemos vigilantes, que estemos prestos, porque no sabemos cuándo viene el Señor. Así que vamos a vigilar. Ahora, invito a todos los que están en Cali, Jamundí, Viges, Jumbo, Palmira, Buga, Tuluá, Yotoco, Restrepo, Buenaventura, ¿por qué no? A que usted venga y asista presencial acá a Yotoco, donde está nuestra sede, y hagamos ese tiempo tan maravilloso. Va a ser algo especial. Y sabemos que el Señor se va a mover con poder ese día. Y va a hacer cosas especiales. Y desde cualquier ciudad que usted decida venir, acá le tenemos las puertas abiertas. Entonces prepárese el próximo sábado al tiempo de vigilia. Para las otras ciudades, otros países, vamos a tener conexión por Google Meet. Para que usted escriba, le enviamos el link y entonces usted pueda también participar de este gran evento. Bueno, familia, le voy a invitar entonces que vamos a la palabra de Dios a este tiempo especial. Continuamos con nuestra serie Bajo la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestra vida nos tiene que fundamentar en todo. Y hoy vamos a ver un tema muy especial: resistir firmes bajo la presencia de Dios. ¿Por qué? Hay muchos que han menguado, se han apartado, ya no han querido continuar bajo la presencia de Dios y se van a vivir bajo sus propias concupiscencias, bajo sus propios pensamientos. Se van a vivir bajo lo que ellos creen que es bueno. Pero también habemos muchos que estamos en la presencia de Dios, pero todavía no tenemos esa firmeza de la fe, de creer que estamos bajo el amparo y la protección de Dios. Y entonces vivimos en angustia, vivimos en temores, vivimos en miedo. Y eso hoy nos quita ¿qué? La bendición de Dios. El enemigo siempre va a querer poner en ti
esa cizaña. Recuerde la parábola de la cizaña, cuando el trigo y la cizaña crecían juntos. Pero ¿a qué nos lleva esto? A que no podamos confiar en nuestro buen Señor, en el Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios de cómo debemos de resistir. Lo invito a que usted vaya al primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra del Señor así: al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistí firmes en la fe. Hay algo especial, y es que no podemos ignorar que somos presa fácil de un enemigo. Ayer lo veíamos. Cuando lo comparamos entonces con los animales, podemos decir que para el león la presa más fácil de cazar son los animales pequeños, los animales que están tiernos, jóvenes. No diciendo que el león puede cazar cualquier presa, porque también tenemos que mirar eso. No porque seamos cristianos de muchos años, es que yo ya tengo 20, 30, 40 años en la fe, a mí el enemigo no me ataca, ¿no? Tanto los jóvenes como los adultos en la fe, los ancianos de la fe, somos atacados por el enemigo. Pero sí hay una característica, y es que el joven, por la inexperiencia, puede ser atacado más fácil, ¿sí? También es fácil ser atacado a los que están enfermos, aquellos que en otras batallas han resultado entonces leccionados. ¿Y cómo un cristiano resulta leccionado? Pues cuando en su corazón todavía tiene altivez, cuando en su corazón todavía tiene orgullo, cuando su corazón todavía es estéril, cuando todavía en el corazón tenemos prepotencia, cuando todavía nuestra mente razona la palabra de Dios, cuando buscamos un argumento para poder encontrar lo que Dios nos está hablando. Estas personas o estos somos enfermos, encontramos. Y las iglesias estamos llenas de estas personas. Cristo no vino a buscar aliviados, sino enfermos. Y todos tenemos una necesidad. Quiere decir, todos somos presa fácil del ataque del enemigo. Por eso debemos de resistir firmes en la fe. Resistir, sabiendo que muchos están sufriendo los mismos padecimientos. Hace unos días lo decíamos. Los milagros no te traen o no te aumentan la fe. Pero la fe sí te aumenta los milagros. Y yo puedo resistir firmes en la fe cuando entonces permanezco sobrio. Miremos lo que nos dice el primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este pasaje no está dirigido al mundo, no está dirigido a los que no conocen de Cristo. Este pasaje está dirigido a usted y a mí. Por eso necesitamos ser sobrios, por eso necesitamos velar. Por eso es que la invitación para el sábado, para que este sábado venga y vele. Vigilia significa estar vigilante. ¿Por qué? Porque nuestro adversario está allí, como león rugiente, esperando a devorarnos. Pero también sabe que tenemos que entender, que cuando vigilamos, le decimos al Señor: Señor, estamos a la víspera de que tú vengas por segunda vez. Estamos atentos y vamos a tomar entonces, y nuestro espíritu se va a llenar
de fortaleza. Aquellos a quien Dios ha puesto en una manada, nosotros somos esas ovejas, somos esos corderos que el Señor tiene. Estamos dentro de su redil, pero no por eso no vamos a ser atacados por el lobo, por el enemigo. Y necesitamos cuidarnos de eso. Somos esas ovejas que hoy somos frágiles, ¿sí? Cuando usted mira las características de la oveja, lo único que tiene desarrollado la oveja es el oído para escuchar la voz de su pastor. Usted y yo tenemos que desarrollar el oído para escuchar la voz de nuestro pastor, de nuestro Señor Jesucristo, para poder estar velando, para poder estar firmes, para poder ser sobrios. Porque las ovejas son ciegas, tienen vista corta. Nuestra vista tiene que ser corta en las cosas espirituales. ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué tengo que ser casi ciego? Como se dice en Colombia, cegatón. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando nuestra vista es larga, cuando vemos más allá, no creemos en las cosas del Señor. Nos fijamos en lo que nosotros miramos. Miramos los obstáculos, miramos las circunstancias, miramos los problemas, miramos las dificultades, lo difícil que es. Y vamos a encontrar siempre esa dificultad. Pero cuando no vemos, cuando somos cortos de vista como las ovejas, entonces dependemos única y exclusivamente del pastor. Y entonces desarrollamos el oído para que el pastor nos hable, para que el pastor nos diga, para que el pastor entonces pueda darnos instrucciones. Cuando yo desarrollo el oído, cuando esa oveja desarrolla el oído, conoce la voz de su pastor. Quiere decir, no está atento a la voz de cualquiera, sino a la voz de ¿quién? De su pastor. Porque en cualquier momento viene el ataque y su pastor los va a llamar, su pastor los va a traer. Pero su pastor, ¿qué necesita? Hablarle. Y le va a decir, estén atentos, va a silbar, va a hablar. Y usted debe regresar a la protección de su pastor. Pero cuando no desarrollamos el oído, por mucho que me hable mi pastor, por mucho que me diga, por mucho que me llame, no voy a poder escuchar, porque mi oído no está desarrollado para escuchar su voz. Y aquí es la importancia de que usted y yo desarrollemos el oído a escuchar la voz de Jehová, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Escuchar la voz del Señor entonces implica que estemos atentos a todas las instrucciones y que seamos obedientes a ellas. Obedientes en cada momento, en cada una de las cosas que Él nos manda. Cuando nos separamos de la protección del Señor, vamos a ser una presa fácil del enemigo. Cuando no escuchamos la voz del pastor. Dice el Salmo 23, 1. Lo invito para que vaya al Salmo 23, 1. A ese salmo que escribió David y que tanto nos gusta, pero que es un salmo que es muy especial. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Vamos al versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiere decir, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Él me va a llevar a esos delicados pastos. Él me colocará allá. Pero cuando yo resisto firme a estar bajo la presencia de Dios, Él me va a llevar a su casa, me sustentará. Este pasaje es para muchos su llamado a servirle a Dios. Este pasaje es para que usted sepa que usted tiene un llamado de vivir en la casa de Jehová para siempre. Ser ese levita, ser ese sacerdote al servicio de nuestro buen Dios. Hoy pregúntele a Dios, Señor, tú me has llamado para servirte, para que yo te ayude a cuidar esas ovejas.
porque el Señor me está diciendo, me está hablando, pero tengo que resistir firme bajo la presencia de nuestro buen Dios. ¿Qué nos dice Santiago? Capítulo 4, versículo 7. Carta del apóstol Santiago. Capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo nos debemos de someter a Dios? ¿Cómo debe de ser para nosotros el sometimiento al Señor? El sometimiento de Dios, recuerde, no es fuerza. Dios no le va a imponer. Dios es un Señor. Dios nunca impone nada a nadie. Dios nunca impone a la fuerza que usted le siga o que usted le busque. No. Dios espera que usted se acerque voluntariamente. ¿Cómo nos acercamos entonces a Dios? Primero, humíllese delante de Él. Dice la palabra de Dios que es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Tenga acá en cuenta algo. Los bienaventurados de espíritu, los pobres de espíritu, son los que declaran que tienen una necesidad de Dios, que tienen una necesidad de encontrarse con el Señor. Y yo necesito humillarme delante de Dios, quiere decir, necesito ser pobre de espíritu. Cuando me habla en el Evangelio de bienaventurados los pobres de espíritu, no está diciéndome pobre de dinero, sino de esa necesidad que yo tengo por encontrarme con el Dios, con el Señor Jesús. Y eso me tiene que llevar a humillarme delante de Él, sometiéndome a toda autoridad y voluntad para estar dispuesto a seguirle, a no apartarme de su redil. Algo que nos dificulta mucho a los siervos de Dios, a sus hijos, a todos nosotros, y es aceptar la autoridad humana. Siempre estamos señalando la autoridad humana, porque el pastor nos dice, porque el pastor nos habla, y entramos en momentos y en estados de razonamiento. Pero ¿por qué este pastor siempre me predica lo mismo? ¿Por qué me dice lo mismo? Este pastor tan aburrido, siempre es diciéndome que me habla del pecado, y que yo estoy en pecado, y que estoy haciéndolo mal. Yo por allá no vuelvo, yo no quiero escuchar más. ¿Sabe por qué? Porque nos dificulta la autoridad humana y porque nos dificulta cuando Dios nos habla una verdad. Pero necesitamos estar humillados delante de Él para conocer esas verdades que Dios tiene para nosotros. Si usted no se humilla delante de Dios, si usted no pone pobre su espíritu, jamás Dios le va a poder dar a entender esas necesidades que usted tiene. No lo va a poder hacer. Segundo punto es resistir al diablo. Quiere decir, esté atento a las seducciones de la carne, del mundo y del enemigo. La carne es débil. Y usted tiene que estar atento cuando se presentan esas seducciones. Por eso cuando usted no desarrolla el oído, como lo hablamos al principio, para escuchar la voz de su pastor, cualquiera que le hable lo va a cautivar. Cualquiera que le hable le va a llevar entonces a cambiar su rumbo. La oveja se puede salir del redil y queda desprotegida, queda a la merced del lobo. Pero la que ha escuchado y la que tiene presto su oído, atento su oído, para escuchar la voz de su pastor, no se va a salir, va a permanecer y va a ser guiada todos los días. Tercero, lavando sus manos, o sea, purificándose. ¿Y cómo se purifica todos los días? Daniel, en el capítulo 9, nos enseña una oración muy especial. Este Daniel, todos los días, se presentaba más bien delante de Dios 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y Dios le hablaba, Dios le mostraba las visiones, y venía a él el varón de Dios, Miguel,
o Gabriel más bien, y se presentaba delante de él y le daba las instrucciones y le revelaba la palabra de Dios. ¿Cómo entonces nos lavamos? ¿Cómo nos purificamos? Presentémonos 3 veces al día delante de Dios. Que su oración continua le permita estar en la gloria de Dios, le permita permanecer delante de la presencia del Señor. Que no implique una carga, que no implique entonces, un trabajo más me han puesto, no. Que le implique entonces ese deseo y esa vocación por buscar al Señor. Y aquí hago un paréntesis. Este lunes vamos a tener nuestro tiempo de intercesión también al mediodía, a la 1 de la tarde, para que usted se prepare, para que usted lo pueda escuchar, para que usted pueda estar en ese tiempo que es muy especial de clamor al Señor. También, orar unos por los otros, orar sin cesar. Y el último punto, reconozca sus pecados. Reconozcamos que hemos sido tentados y que hemos caído. Que hemos sido esa oveja que se salió del redil, pero que queremos regresar a él. Que hemos escuchado nuevamente la voz de nuestro Señor, de nuestro pastor, y queremos estar en su presencia. Así que hoy la motivación, la enseñanza de vida, es que usted esté atento con su oído a la voz de su pastor, a la voz del Señor Jesús, y que usted le resista al enemigo, que usted no viva en la carne, que usted no viva a las expensas del mundo y de los deseos carnales. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, permíteme que yo esté todos los días bajo tu presencia, bajo el poder de tu santa gloria, porque así entonces resisto, Señor, a las tentaciones del mundo, de la carne y del enemigo, del diablo. Y quiero, Señor, hoy decirte que yo quiero estar firme delante de ti. Hablar contigo, Señor, es lo mejor, y estar bajo tu presencia. Prepara mi oído, Señor. Quítame la vista para que yo no vea las cosas del mundo, sino que yo escuche tu voz todos los días, Señor. Que yo pueda entender todas tus palabras, porque mi oído se ha desarrollado para escuchar la voz del pastor, de mi pastor, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en delicados pastos me hará descansar, y junto a corrientes de agua me pastoreará. Eso es, dígale hoy al Señor, gracias. Gracias porque tú eres mi buen pastor, Señor. Y hoy yo te bendigo, Señor. Gracias porque me has traído a tu redil. Y es para mí, Señor, una fortuna de haber escuchado tu voz cuando mi oído no era atento, Señor, a tu voz, sino al mundo. Y eso te doy gracias, Señor, porque tú me has llamado, porque tú has tocado a la puerta. Bendito es el Dios de Israel que nos bendice con toda bendición. Y ahora, como sacerdote del Dios Altísimo, yo declaro la bendición sobre su vida, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo en la acción de gracias. Amén y amén. Bueno, familia, nos vemos hoy a las 7 de la noche. Un fuerte abrazo. Les amamos mucho. Chao. Que los cielos sean abiertos sobre todos nosotros.